Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fe Pública, el espacio en donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. ¿Acaso está interesado en comprar o vender un bien inmueble y tiene dudas acerca de este momento decisivo para su patrimonio? Y antes de cerrar este trato, ¿está seguro de que puede asegurarse está pagando y recibiendo el valor justo por esa propiedad? ¿Y puede garantizar que ante la ley y el fisco la cifra acordada es la correcta? Es muy común tener estas dudas y por eso hoy dedicaremos este programa a analizar el precio justo de su propiedad. Y para ello invitamos a un experto en determinar el valor real y objetivo para su patrimonio y así avanzar con paso seguro. Nosotros somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe hoy y todos los lunes a las 8 de la noche por el canal 35.1 de Televisión Abierta, el canal 35 del sistema de cable local, en www.ujat.tv, en el 96.1 FM Radio UJAT y por supuesto también en Facebook Live UJAT. Hay que recordar que este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios que con mucho esmero preparamos para usted y por eso, como cada lunes, le pedimos que nos permita ser su guía más confiable en este camino, pues nosotros nos esmeraremos en darle los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. Muy buenas noches, Memo, ¿qué tal? Gusto saludarte, amigo. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a nuestro invitado, el arquitecto Adriel Taracena Ble. Arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos. Vamos ahorita a platicar con él. Nada más antes de empezar la plática, vamos a ver una pequeña semblanza y ahorita vamos a iniciar la conversación. Adelante. Adriel Taracena Ble. Es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en evaluación inmobiliaria por el Instituto Tecnológico de la Construcción Campus Tabasco. Es fundador y accionista mayoritario de la empresa Urbarea S.A.de.C.V. En su experiencia profesional, es director responsable de obra ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables del Estado de Tabasco. En su experiencia de evaluación inmobiliaria, es auxiliar técnico y elabora avalúos para la Sociedad Hipotecaria Federal. Es miembro de la Comisión de Registro Estatal de Evaluadores de Tabasco. Es analista de evaluación de reservas territoriales y de evaluación de proyectos de inversión. En Geoedificaciones S.A.de.C.V. ocupó el puesto de gerente de promoción técnica y jefe de proyectos, donde fue responsable de la planeación y control de diferentes proyectos de vivienda, con metas anuales de 4,000 viviendas. Fue responsable del control de programas de ventas, escrituración y construcción de diferentes proyectos de vivienda y gestor y negociador de licencias y autorizaciones ante instituciones públicas y privadas. En el Centro de Desarrollo Estratégico, Monterrey 2020, fue profesionista de apoyo en la Dirección General, en donde coordinó la elaboración de proyectos estratégicos para la ciudad de Monterrey, en sus ámbitos urbano, económico y social. En la Dirección de Obras Públicas del Estado de Tabasco, fue asesor de proyectos en el diseño arquitectónico y en la elaboración de proyectos ejecutivos. Geoedificaciones lo reconoció por su desempeño y compromiso en el desarrollo Santa Bárbara, en Ixtapaluca, Estado de México, y por su destacado trabajo en la vivencia de los valores y la nueva cultura laboral base de la refundación de Geo. Obtuvo mención honorífica y reconocimiento del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Hoy, en el estudio de Fe Pública, Adriel Taracena Ble. Pues muy interesante toda la trayectoria, la semblanza. Creo que va a ser una noche muy agradable. Vamos a platicar de muchos temas. Fíjate que siempre de la dinámica del programa, al inicio le preguntamos a nuestro invitado por qué decidió dedicarse a lo que se dedicó. Tú vienes de una familia en la que también hay una inclinación hacia el derecho, pero bueno, tienes un hermano economista, tú arquitecto. Platícanos, ¿por qué te decidiste por esta profesión? Bueno, la arquitectura fue algo que me atrajo siempre desde el principio. Tengo, como bien dices, mi familia, mi papá es notario. Dos de mis hermanos se fueron por el lado del derecho y ahora son notarios también. Tengo un hermano economista y tengo una hermana psicóloga. A mí siempre me incliné mucho por el lado de la construcción.
me gustaba el tema de las obras y cuando me fui adentrando al tema del diseño arquitectónico me empezó a gustar más, por ahí de la prepa, por ahí. Terminé de confirmar que eso era lo que quería. Me costó un poquito de trabajo decidirme entre ingeniería civil y arquitectura, pero finalmente me fui a arquitectura, perdón. Y me terminó encantando en el proceso, ¿no? ¿Estudiaste arquitectura en Monterrey? En Monterrey, sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? Bueno, aparte estudiaste en una universidad de mucho prestigio, como el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Bueno, la verdad es que el Tecnológico de Monterrey yo lo considero una de las mejores escuelas Claro. que hay en el país y una gran experiencia, ¿no? No solo en el tema académico, sino en el tema de convivencia con gente de todos lados y donde uno puede aprender de la gran diversidad que hay en el país, incluso a nivel internacional, porque yo me acuerdo de haber tenido amigos de Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, como experiencia, como enriquecimiento personal, fue una etapa muy bonita. ¿Trabajabas, combinabas el estudio con el trabajo allá? En los últimos semestres, sí. En los últimos semestres empecé a trabajar en el Centro de Estudios Estratégicos, se llamaba Centro de Estudios Estratégicos Monterrey 2020 en ese tiempo. Yo me gradué en el año 2000. Okay. Ahí se hacía investigación sobre planeación urbana para la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Eso fue quizá encaminándome hacia lo que posteriormente quería hacer, ¿no? Que fue desarrollo inmobiliario, ¿no? De ahí poco a poco fui avanzando en cuanto a buscar ese perfil de desarrollador inmobiliario y empecé a trabajar, como bien lo dice la semblanza, en la empresa Casas Geo, ¿no? Es una empresa que ya ahorita creo que ya no... fue muy grande en su momento. Fue muy grande en su momento, cotizó en bolsa y en ese tiempo, yo estuve ahí del año 2000 al 2005 más o menos, era una etapa de mucho crecimiento para la empresa. Se hacían, no me acuerdo, pero más de 20,000 casas al año entonces fue para mí una segunda universidad. Claro. La verdad es que yo he tenido mucha suerte en cuanto a caer en los lugares precisos, así lo percibo yo, donde puedo obtener experiencia y crecimiento. Yo cuando trabajé en Casas Geo, me tocó trabajar con gente muy inteligente, y que aparte tenía mucha vocación de enseñanza. Entonces a mí, como recién graduado prácticamente, me fue muy bien. Me acomodé, digamos, en un equipo de trabajo donde me consideraron y me dieron oportunidad de crecer. Y eso como consolidó el tema de que yo quisiera ser desarrollador inmobiliario, ¿no? Posteriormente, eso fue en la Ciudad de México. Luego me regresé a Tabasco y empecé yo a hacer mis pininos en desarrollo inmobiliario. Platicábamos hace un momento acerca de que cuando uno es joven, estamos recién graduados, pues sí, queremos por supuesto conseguir un trabajo que nos genere ya un ingreso importante, pero hay que ponderar la experiencia. Claro, sí. Que realmente eso es de donde se saca más provecho en ese momento. ¿Cómo trajiste esa experiencia y la aterrizaste, la tropicalizaste al llegar acá? Bueno, lo que dices es muy importante. Yo sí tenía esa visión de que quería tener mi propia empresa y ser independiente, pero sabía que no lo iba a lograr si no primero acumulaba experiencia y aprendía de gente que supiera, ¿no? Porque uno sale de la carrera a veces pensando que sabes todo, ¿no? Pero te topas con la pared de que en realidad no sabe uno mucho, porque uno empieza a aprender hasta que practica lo que aprendió en el aula, ¿no? Entonces yo estuve un periodo como de 5 años después de graduado, donde mi visión era estar en una empresa donde pudiera aprender. Me tocó estar con gente que tenía la vocación de enseñar. Y entonces pude yo hacerme de conocimientos prácticos gracias al equipo con el que trabajaba. Llegó el momento que dije, bueno, ya es el momento. Me salí con el pretexto un poco de estudiar una maestría, que estudié una maestría en negocios, y luego me vine a Tabasco a empezar con este tema, ¿no? Por eso me salí un poco también de la arquitectura y me fui al tema de los negocios, porque en el proceso de aprendizaje te vas dando cuenta que hay conocimientos que sí tienes y hay otros que no. Entonces, si yo quería tener mi propia empresa, sentí que era importante estudiar negocios para... Claro, por supuesto, porque es muy común, salimos con mucho conocimiento en un área, claro,
pero la realidad es que en el tema empresarial, financiero, pues estamos en pañales, es otra historia. Exactamente, el otro día vi una entrevista que le hacían a Carlos Slim. Ajá. Y también lo vi, que lo comentó Ricardo Salinas en otra entrevista que le hicieron, que si quieres ser empresario tienes que saber fundamentos de contabilidad, por ejemplo, saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital. Eso en la escuela de arquitectura pues no tenía ni idea de qué era eso, pero después, estudiando una maestría en negocios, me empezó a quedar mucho más claro este tema, y posteriormente en otras cosas que he ido estudiando he ido consolidando, ¿no? Y bueno, ya en la práctica, ya leer un estado de resultados, un balance general, pues no se me hace complicado, independientemente de que no soy contador. Pues que además, te voy a decir una cosa, o sea, tienes una formación muy amplia, porque además estudiaste arquitectura en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, que tiene una vocación por el tema de las ingenierías. Estudiaste administración, una maestría de negocios, eres evaluador, algo más que hagas. Vendo tamalitos. También, yo creo. Oye, y te vienes a Tabasco, ¿cómo fue esa transición? ¿Fue difícil de vivir en la Ciudad de México, haber estudiado en Monterrey? Pues mira, yo me fui a la ciudad de Monterrey, que la verdad es que Monterrey es una ciudad muy grande, se siente el ambiente de negocios latente, ¿no? Yo regresé, terminé la carrera en el 2000, me fui en el 2000 a la Ciudad de México. Entonces yo luego regresé a Monterrey en el 2019 y lo vi cambiadísimo, o sea, entonces bueno, eso nada más como paréntesis, ¿no? Porque finalmente en el 2000 me fui a la Ciudad de México porque ahí encontré trabajo, o sea, como que caí muy, en donde debía estar, que fue la empresa de esta Casas Geo, donde pues tuve oportunidad de aprender demasiado. Mucho. Y sabía que me iba a regresar a Tabasco en algún momento. Estaba en una etapa de aprendizaje. Te regresas a Tabasco y empiezas a sentir un ritmo un poquito más lento. Esa parte sí quizá me costó un poco de trabajo porque la Ciudad de México es muy dinámica. Las jornadas de trabajo empiezan a las 7, 8 y acaban a las 12 de la noche, si bien te va. Porque así es la ciudad, esa es su dinámica. Oye, pero y te vienes y entonces fundas tu constructora y arrancas con la construcción. Sí, regresé. Me anticipé, empecé a comprar unos lotes. Yo soy de Cunduacán, entonces empecé a comprar unos lotes en Cunduacán, previendo que iba a regresar a dedicarme a esto, ¿no? No fueron muchos lotes, ¿no? Me dio para hacer unas primeras casas. Pero eso me sentó las bases de la empresa. Interés social, empezaste. Interés social, sí. Intentaste, replicar el modelo de negocios que ya era familiar para ti. Sí, aunque obviamente con todas sus diferencias, ¿no? Claro. Que la empresa Casas Geo hablaba de miles de casas y de millones de pesos y de es una infraestructura tremenda. Sí. Y regresas y te sientes así como solito, ¿no? Ya no tienes el equipo ese grandote y desde luego no tienes el presupuesto. Entonces vas... Se vuelve uno más creativo, ¿cierto? Sí, exactamente. La necesidad nos hace creativos, sí. Y el tema de los números no fue ajeno para ti y eventualmente diversificaste tu carrera y no solo enfocaste a la construcción, sino llega la oportunidad de especializarte en ser perito evaluador, que es lo que te trae hoy aquí al programa. Fue parte de eso, ¿no? Mi trayectoria como desarrollador inmobiliario me hizo incursionar en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, he hecho obra pública, pero también como desarrollador inmobiliario una parte muy importante es saber el mercado al que te estás orientando. Claro. Saber determinar el tipo de producto que quieres ofrecer a un mercado en particular. Entonces, eso te hace especializarte no solamente en temas de mercadotecnia, sino también en temas de evaluación inmobiliaria, y eso me hizo girar un poco a estudiar una maestría en evaluación inmobiliaria y poder atacar esa parte. Inició como una necesidad de desarrollador para poder armar proyectos que tuvieran sentido con el entorno al que se lo estaba ofreciendo, ¿no? Y posteriormente ya se convirtió en un oficio que pues practico todos los días, ¿no? Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿Evaluar o construir? Pues yo me dedico a todo, la verdad. Me dedico a todo. O sea, tengo un fraccionamiento en Cunduacán, he hecho obra pública, hago evaluación inmobiliaria. O sea, la empresa ha ido como que creciendo en ese sentido.
y la evaluación inmobiliaria sigue siendo pues una parte importante. Sí. Fíjense qué interesante es el poder explorar dentro de una misma profesión un abanico de posibilidades, principalmente para nuestra audiencia estudiantil, quedarse con esta idea en donde ustedes pueden desarrollar su profesión en muchos ámbitos, y este es un gran ejemplo. Pues por lo pronto vamos a hacer un corte promocional. Antes de, no dejaré de invitarlos para compartirnos sus dudas al teléfono 9933-581596, al correo fe.publica.notarios@gmail.com, y regresando a este corte vamos a continuar platicando con nuestro invitado, el arquitecto Adriel Taracena Blé, para juntos aprender a descifrar los avalúos inmobiliarios. Quédese con nosotros, esto es Fe Pública. ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fe Pública. Sumamente interesante la plática en este primer bloque con el arquitecto Adriel. Vamos a entrar ya en materia, ¿no? Porque tenemos muchos temas por tratar y si no, no nos va a dar el programa. Platicábamos ahorita antes de entrar al bloque y la pregunta de cajón, ¿cómo le hago para ser perito evaluador? Bueno, lo primero es tener una carrera afín, una ingeniería, arquitectura, que tiene que ver con el tema inmobiliario, ¿no? Posteriormente estudiar una especialidad o una maestría en evaluación inmobiliaria. Okay. Habiendo eso, acumulando los conocimientos, es conveniente adherirse a un colegio de evaluadores. Yo actualmente pertenezco al Colegio de Peritos de Evaluación de Tabasco. ¿Hay muchos colegios en Tabasco? ¿O son... En Tabasco tengo entendido que hay 3 colegios. Okay. Yo pertenezco al que acabo de mencionar. Y estando ahí, ya después de tener cierta antigüedad, ya puedes pertenecer a ciertos registros o ciertos padrones de evaluadores. Aquí en Tabasco, uno que tiene mucho que ver con la labor notarial es la REBAT, el Registro de Evaluadores del Estado de Tabasco. Pero hay otros, hay unidades de evaluación que hacen avalúos para Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit, Fobiste, bancarios. Te puedes adherir a un banco para hacer avalúos bancarios. Hay padrones de evaluadores en el SAT, hay padrones de evaluadores en diferentes organismos, ¿no? Entonces hay una, digamos, gran variedad de oportunidades de trabajo en la evaluación. Es interesante cómo se ha ido especializando esta materia, porque antes recuerdo que emitían peritajes de este tipo personas que pues tenían el perfil, vamos a pensar un arquitecto, pero no como tal la especialidad ni la cédula profesional que lo avalara. Y con los años esto ha sido un requisito bien importante que ha hecho que pues su labor sea todavía más fidedigna. Sí. Yo creo que en Tabasco el gobierno del estado ha hecho una labor de ir profesionalizando la labor de los peritos en evaluación. Bien dices que incluso en la ley de evaluación anteriormente decía que podía uno ser evaluador por aprendizaje empírico, ¿no? Esa parte yo creo que ya quedó derogada. Y tiene que ver con que mucha gente que tenía nada más una carrera de ingeniería civil o arquitecto se dedicaba a hacer evaluación, pero con un nivel de profundidad yo creo que un poco relajado. Eran avalúos de una hoja, no sé si te acuerdas. Sí, muy sencillos, muy básicos. Así es. Me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia qué es un avalúo, específicamente qué es, para qué sirve, ahora sí que con qué se come, qué significa, en un lenguaje muy sencillo. Un avalúo es un dictamen técnico por medio del cual, a través de procedimientos econométricos, modelos, podemos concluir el valor de un inmueble teniendo en cuenta diferentes consideraciones. Existen varios principios de evaluación que se tienen que tomar en cuenta para
hacer todo el estudio que requiere un avalúo. Así de memoria me recuerdo el de mayor y mejor uso, por ejemplo. Es un inmueble para evaluar un inmueble uno tiene que considerar lo que la ley especifica que es técnicamente viable, financieramente posible, y en función de eso de determinar un valor. Otros principios de evaluación tienen que ver con la posibilidad de sustitución de un bien por otro. En función de que tú eres capaz de determinar el valor de un inmueble que puede ser sustituto de otro que estás evaluando, puedes determinar un valor. Ese es el principio de sustitución. Compararlos. Sí, sí. Hay el principio de anticipación también, que tiene que ver con saber qué va a pasar en un determinado lugar, en un determinado inmueble, para poder prever el valor que tiene el inmueble. ¿Y para qué le sirve a la gente tener un avalúo? O sea, ¿qué beneficio tiene que emitan un avalúo acerca de su propiedad? Bueno, depende del uso que le quiera dar. Okay. O sea, un avalúo puede funcionar para constituir una hipoteca, por ejemplo. Si tu casa quieres hipotecarla, requieres un avalúo para adquirir un préstamo y dejar tu casa en garantía. Claro, porque el banco necesita saber cuánto vale la propiedad para ver si te puede prestar esa cantidad. Exactamente. Y hay algo que la respalda. Exactamente. Fíjate que pasó un caso precisamente hoy de unas hermanas que tienen una copropiedad y pues una de las dos ya no quiere estar con la otra y una tiene un avalúo o la otra tiene otro avalúo. Y bueno, ¿cuál es el avalúo correcto, no? Sí. Al final de cuentas, yo creo que de las cosas más importantes cuando vas a hacer una operación inmobiliaria, a veces no se le da el valor necesario al avalúo. Y el avalúo es la clave, porque si tú no sabes cuánto vale lo que estás ofertando, tú puedes pensar que tu propiedad vale más, o a lo mejor piensas que vale menos. Así es. Y el tener, es como cuando vas con el dentista, ¿no? No vas hasta que te está doliendo la muela, pero deberías tener periódicamente, lo primero, junto con tus papeles, cuando menos una opinión de valor, ¿no? Sí, sí, yo consideraría que cualquier persona que quiera hacer un negocio inmobiliario, vender o comprar una propiedad, lo primero que tiene que hacer es tener un avalúo de la propiedad que está en juego, ¿no? Si uno lo que quiere es vender, puede uno perder mucho tiempo por ofrecerla al precio incorrecto. Ya sea más o menos. Exacto, sí o no. Si la ofrecen menos, a lo mejor la vende muy rápido, pero pierde mucho dinero, ¿no? Y si la ofrece muy cara, pues a lo mejor lo que va a perder es mucho tiempo. Entonces, hacer una inversión en un buen avalúo, yo creo que le da una base sólida para poder hacer el negocio que quiere hacer, ¿no? Independientemente que después acuda a un notario público a que se formalice la operación. Por supuesto, es fundamental ponerle un valor, un precio a lo que queremos vender, o cuando queremos invertir en alguna propiedad, también saber si eso que nos están ofertando vale lo que se supone que está respaldando, ¿no? Entonces, esa es precisamente la función de los avalúos, ponerle un valor, pero un valor no nada más porque pregunté al lado, porque la casa de enfrente se vendió en tanto, sino es una opinión de un especialista que va a tomar en cuenta todos esos datos, pero además de qué está construida, si es una casa, los acabados que tiene y muchos otros elementos que toman en cuenta para poder definir cuál es el precio. Sí, lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con procedimientos documentales o procedimientos técnicos de una formalización de una operación notarial, por ejemplo. Pero también tiene mucho que ver con asesoría a una persona que tiene dudas sobre cuánto comprar o en cuánto vender. Entonces, también tiene mucho de consultoría, no nada más de emitir documentos técnicos para un determinado procedimiento. Y ahorita dijiste hasta psicología, porque muchas veces, ¿cómo le haces? Llega un cliente y te dice, oye, evalúame mi casa, yo creo que vale como 10 millones, ¿no? Y decirle la cruda realidad, ¿no? Y hay veces que le damos valor a las cosas por temas irrelevantes. Sentimentales. O de repente porque se le invirtió bastante a una propiedad, pero no necesariamente. El mercado te lo va a pagar. Exactamente. Entonces ahí es donde una buena asesoría ayuda mucho. Porque si uno tiene necesidad de vender algo, pues tiene que vender al precio justo, ¿no? Oye, ¿cuáles son los tipos de avalúos más comunes o las evaluaciones más comunes que se realizan? Mencionabas ahorita con REBAT. Los avalúos de REBAT son avalúos muy comunes que tienen que ver con procedimientos notariales, pero también existen los de Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo, los de Infonavit, que son avalúos inmobiliarios para
constituir hipotecas para créditos para vivienda. ¿Hay muchas diferencias en los requisitos para ustedes? ¿Son más, me imagino que son un poquito más complejos, les piden más tecnicismos quizás? Mira, se elaboran en diferentes plataformas. Okay. Y cada plataforma tiene su grado de complejidad y su grado de precisión técnica. Hay unas un poquito más complejas que otras, ¿no? El tema, por ejemplo, de avalúos para Infonavit y Foviste, con el paso del tiempo se ha ido haciendo un poco más complejo porque existen antecedentes de defraudación en ese tipo de operaciones. Ahorita hay un tema con el famoso visor del Infonavit, ¿no? También es un tema que se complica, o con la CUP, la RUP y con el Foviste, ¿no? Exactamente. Pues muchos avalúos se hicieron en algún momento de terrenos que no tenían casa, pero se evaluaba una casa y cosas así, ¿no? Yo creo que en el esfuerzo de ir reduciendo ese margen de maniobra que tienen los que quieren hacer las cosas mal, se hacen un poquito más complejos los procedimientos, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene que ver con darle certeza no solamente a un cliente que quiere comprar, sino a una institución que va a dar un crédito. Ahora, para temas notariales, una persona que quiere realizar una escritura, sea que va a vender, sea que va a comprar, sea que va a donar, sea que va a constituir una hipoteca, etcétera, nosotros como notarios tenemos que tener un avalúo elaborado por un perito evaluador certificado. Correcto, sí. Sí, y es ahí donde su función y la nuestra convergen. Exacto. Porque realmente pues trabajamos de la mano en ese sentido, porque pues la información que nosotros tenemos que asentar tiene que estar respaldada por ese tipo de documentos. Así es. Bueno, ustedes saben que para definir ciertos impuestos y derechos que se tienen que pagar, se toman en consideración 3 valores específicamente, ¿no? Uno es el valor de operación, que es en lo que las personas se ponen de acuerdo para comprar o vender. Otro es el valor catastral, que el valor catastral, hay que decirlo, no representa un valor comercial del inmueble porque obedece quizá a tabuladores que en muchos casos están muy anticuados y que no se han ido actualizando, ¿no? Y el tercer valor es el valor comercial. Ahí es donde entramos nosotros. Para el tema de evaluación para notarías, tenemos que estar registrados ante la REVAT, que es el Registro Estatal de Evaluadores de Tabasco, que se conformó en el ánimo de ir profesionalizando la función de evaluación en el ámbito notarial. Es decir, puedes ser perito evaluador, pero si no estás inscrito no puedes emitir un avalúo que tenga efectos para cuestiones notariales. Para cuestiones notariales, no. Al menos en Tabasco, ¿no? Está registrado en la REVAT, sí. Este es un organismo estatal. Sí, también para cuestiones judiciales, ¿no? Hay procesos que tienen que ver con pleitos y cobranzas y etcétera, que se litigan en las cortes, y ahí también tenemos que estar registrados en la REVAT. Ahora, esa es la parte interesante del avalúo y todo. Te hago una pregunta. ¿Hay consecuencias para ustedes como evaluadores por emitir un avalúo? Sí, claro. De acuerdo a la ley de evaluación del Estado de Tabasco, sí hay sanciones en las que podemos incurrir nosotros si no elaboramos el trabajo de una manera profesional. Sí, con un criterio objetivo y profesional, ¿no? De alguna manera somos responsables solidarios del monto que el gobierno cobra de impuestos y derechos. En función de los valores que nosotros concluimos, se hacen esos cálculos, ¿no? Entonces se podría considerar como una defraudación si nosotros evaluamos a un valor que no es el adecuado, ¿no? Ahora, los avalúos tienen cierta vigencia. Cuéntanos cuál es esa vigencia y cuál es la razón de esta temporalidad. Bueno, existe un principio de evaluación que se llama precisamente temporalidad, que tiene que ver con que un avalúo es como si fuera una radiografía o una fotografía de un inmueble en un momento determinado, ¿no? Entonces, tienen una vigencia porque uno no sabe qué puede pasar en ese predio. Claro, aunque existe el principio de anticipación al que estamos obligados de considerar, es muy probable que en unos 3 o 4 meses o 6 meses el valor del inmueble cambie.
Una, pues, puede incrementarse en función de desarrollos inmobiliarios que se hagan en la zona, o puede demeritarse en función de a lo mejor alguna inundación, algún fenómeno natural, cosas que no puede uno prever. Por eso los avalúos tienen una temporalidad. Normalmente se considera un periodo de 6 meses como para darle validez a un avalúo. Y es por eso que existe esa temporalidad, ¿no? Por el cambio de condiciones que puede tener un inmueble, un entorno. Sí, que es muy normal que suceda. Sí, claro. Vaya, o sea, estamos evaluando algo que es dinámico y que finalmente puede variar en condición en el paso del tiempo. Así es. Y en Tabasco principalmente, pues nosotros hemos estado expuestos a inundaciones. Ese tipo es el fenómeno natural por excelencia de aquí de Tabasco. ¿Qué pasa acá? Exacto. Entonces, sí ha pasado, me acuerdo precisamente de las inundaciones de 2007, por ejemplo, donde hubo desarrollos enteros que perdieron mucho valor. Muchísimo. Porque se inundaron. Entonces, precisamente ese es el objetivo de la temporalidad de los avalúos. Y en ese caso, a lo largo del tiempo también vuelve un poco a la normalidad. Ahora que planteabas esto, tuvimos casos de fraccionamientos que tenían mucha plusvalía, que eventualmente se vieron muy afectados y a lo largo de los años están valuados igual o más. Sí, también pasa, ¿cierto? Sí, existen muchas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el Atlas de Riesgos del Estado de Tabasco determina la posibilidad de urbanizar ciertas zonas del estado, ¿no? Hay unas donde aparentemente es imposible desarrollar. Asentamientos humanos o... Exactamente, y hay otras donde haciendo las labores respectivas de mitigación de riesgos se puede desarrollar. Entonces, a veces haciendo obras de mitigación podemos recuperar el valor de inmuebles que aparentemente tienen un valor muy bajo. Muy bien. Recuerde que el teléfono en el estudio es el 9933-581596, el correo fe.publica.notarios@gmail.com. Vamos a hacer una pausa promocional y después del corte vamos a seguir profundizando acerca de este interesante tema con el arquitecto Adriel Taracena Blé. Continúe con nosotros, esto es Fe Pública. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fe Pública. Una noche bastante interesante, una plática muy amena con el arquitecto. Muchos temas que nos quedan ahí en el tintero. Y antes de empezar a comentar, ¿no?, las consultas y las preguntas que nos han hecho, quiero poner 2 temas en la mesa. El primer tema, yo sé que es un tema que es muy... bueno, tú estás ahí, en Paraíso, ¿no? Y tú eres un evaluador con mucha experiencia. ¿Cómo es el proceso de evaluar algo en un momento y en un tiempo con unas circunstancias específicas? Por ejemplo, cuando fue todo el tema de la refinería, los precios se dispararon y ahora el mercado vuelve a ajustarse. ¿Cómo fue llevar todo eso? ¿Cómo evalúas eso? ¿Qué valor? ¿Cómo lo cuantificas? Me parece un tema muy interesante, ¿no? Y poder plantearlo porque de repente puede ser que vayan a hacer una plaza comercial al lado de tu terreno que valía un precio y después vale otro, ¿no? Sí, exacto. Sí, se vuelve complicado porque el mercado se empieza empieza a sufrir distorsiones. Mucha gente ya cotizaba sus precios en dólares, ¿no? Sí. Porque el tema de la refinería tenía esa dinámica, ¿no? Y sí, muchos negocios inmobiliarios se hicieron a montos exorbitantes, ¿no? Pero existe en evaluación el principio también del mayor y mejor uso, okay, que es donde uno tiene que analizar qué en realidad se puede hacer y qué no en un inmueble. Y ahí el tema del valor como que se asienta a lo que realmente es justo, no a lo que dice el mercado en sí. Porque ahorita existen muchas publicaciones en internet de predios que se ofrecen, ¿no? Y pues, se dejan pedir las cantidades que quieras. Te decía que en Paraíso precisamente se estaban ofertando terrenos en dólares, ¿no? Pero para hacer una buena asesoría o una buena consultoría en evaluación inmobiliaria,
uno tiene que recurrir a ciertas técnicas para no dejarse llevar por esas, la vorágine, por esas distorsiones, sí. Que aparte, sí, tienen razón, con el tiempo pasan, pero la gente sigue queriendo vender a precios elevados. Que ya no son realistas para el momento que se está no son viviendo. realistas, exactamente. Entonces es donde uno tiene que analizar y hacer otro tipo de enfoques diferentes, no un enfoque nada más de mercado, que es lo que estoy platicando, no solamente un enfoque físico, a lo mejor recurrir a enfoques residuales, que es en función de lo que se puede llegar a hacer en un terreno, ya sea por su uso de suelo autorizado, o por su cercanía con zonas consolidadas, o por estar en zonas de transición o de expansión de la mancha urbana, podemos determinar el valor justo para un inmueble. Que independientemente las personas deben de comprender que el avalúo es eso, una opinión. Si usted consigue una persona que le quiera pagar un precio superior, va a poder realizar la venta sin problema en ese precio, pagando los impuestos y lo que se considere por ese valor. Por eso nos comentaba el maestro que al momento de hacer este tipo de operaciones se toman en cuenta 3 opciones, que es el valor catastral, el valor del avalúo y el valor de operación. Entonces, eso no impide que pueda haber un valor, cerrarse un trato en un precio mayor. Exacto. Pero sí, pues aterriza bastante las ideas para ambas partes. Sí, exacto. Y esa es la función en realidad del evaluador, o sea, no nada más dejar que el mercado genere esta vorágine de precios, sino asentar a su justa medida el valor de un inmueble. ¿Sí? Hay otro tema que quería plantear y que platicábamos, los famosos avalúos de referidos y los avalúos de mejoras, ¿no? Comentabas hace rato que parte de los padrones de los evaluadores, también el SAT tiene su registro de evaluadores, y son avalúos que se utilizan cuando no puedes acreditar algunas mejoras relacionadas a algún inmueble. ¿Quieres platicar un poquito de eso? Porque creo que es muy útil, sobre todo para las personas que van a vender un predio y no tienen cómo acreditar tanto algunas mejoras que hayan realizado sobre él como un avalúo referido a cierta fecha, ¿no? Sí, la ley especifica que un evaluador con cédula profesional de evaluador puede considerarse para temas de deducibilidad fiscal. Ahí entran en función estos avalúos que comentas, el avalúo referido o avalúo de mejoras se le llama, que es un avalúo el cual reconoce ciertas mejoras que se hicieron a un inmueble de los cuales no hay una constancia específica. Es probable que tú hayas hecho algún relleno, a lo mejor bardeaste una parte del terreno, o a lo mejor, y no tienes cómo acreditar la ejecución de esa obra. Incluso las casas. A veces las construyen y no tienen realmente un respaldo documental de cuánto costó. Exacto. Entonces, a través de un avalúo de mejoras, tú puedes dar constancia de lo que costó realizar eso y deducirlo fiscalmente. Le das una fecha cierta también, porque le das una fecha y de ahí los notarios tomamos un valor que la ley nos permite, un 80% del valor que le asigna. Exacto, correcto, sí. Nos están llegando muchos saludos. Irma García, Daniel Plasencia, Delfina Gómez, Laura Olmedo, Fabián Taracena, Mariloli, Tavio, bueno, muchas personas han escrito para felicitar al arquitecto, también para hacer consultas y preguntas. Nos comentan pues que este tema, en particular el señor Calixto López, sirve mucho porque pues las obligaciones fiscales o pago de impuestos se deben pagar con base en el valor de una propiedad, y el avalúo es sin duda una pieza fundamental en este tema. Esta persona nos consulta lo siguiente: mi papá iba a comprar una casa y al hacer el plano y el avalúo, arrojó que la construcción tenía algo adicional, es decir, una construcción adicional que no se había reportado en el 3er piso. Eso impidió que se realizara la operación. El notario ya no pudo elaborarla porque no estaba manifestada. No entiende por qué sucedió esto y quisiera que le diera su punto de vista. Bueno, existe también, aparte de los evaluadores, un padrón que pertenece a la Dirección de Catastro, a la Dirección de Finanzas, la Secretaría de Finanzas más bien del Estado, que es el de peritos dibujantes, se llama PEDIET.
los peritos que estamos registrados, porque también tengo ese registro, en la PDIET tenemos la obligación de que al hacer un plano de un inmueble, a verificar que las construcciones que se van a asentar en el plano sean las que en realidad existen. Porque muchas veces el plano de antecedente nada más lo actualizaban y a lo mejor el antecedente no reflejaba ciertas construcciones. Entonces, ya ahorita ya la tecnología da para que desde la dirección de catastro se pueda ver un inmueble, no en tiempo real, pero sí con una precisión bastante cercana. Y, los catastros notan que los planos no coinciden con las construcciones reales. Entonces, es importante que cuando hagan sus planos para hacer sus escrituras, recurran también a un perito registrado en la PDIET. Y que no solo pidan que dibuje un plano, o sea, no es como que, mira, aquí te traje el plano, hazlo igualito y listo, sino que realmente vayan y hagan un levantamiento topográfico en el lugar y verifiquen pues si la distribución incluso de la construcción interna coincide con lo que hay, ¿no? Sí, estamos obligados a hacer un levantamiento, ¿no? Topográfico del terreno, pero también una inspección física de los inmuebles que existen. Y eso es en función, eso es con el objetivo de regularizar las construcciones que están de manera irregular, ¿no? Inclusive las especificaciones de los planos que elaboran indican qué tipo de materiales Exacto, sí. prevén, bueno, la construcción. Sí, sí. Tipo de paredes, techos, pisos y demás, ¿no? Y eso ustedes lo toman en cuenta para evaluar el monto de la vivienda. Correcto, se hace una descripción general del inmueble y del entorno, ¿no? También de los servicios que existen en la zona, ¿no? Como electrificación, agua potable, drenaje. Todo eso se plasma en el plano, ¿no? Aparte de la georreferenciación, que eso es muy importante, ¿no? Sí, explícanos eso, por favor, porque sí hay muchas dudas al respecto, hay personas que no logran entender qué significa, o que de repente en los planos los numeritos que vienen ahí no coinciden en línea con lo que especifica el predio. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, mira, la georreferenciación tiene que ver con tener un nivel de precisión en la determinación de los puntos donde se ubica un predio, ¿no? De tal manera que la dirección de catastro, que es un inventario, el catastro por definición es un inventario de los inmuebles de un determinado municipio, ¿no? Que los pueda tener bien referenciados y que haya un orden, digamos, a nivel general de la ubicación de los inmuebles. Existen diferentes niveles de precisión. Un celular, por ejemplo, puede darme la precisión, puede darme una ubicación con bastante precisión, pero no la suficiente para elaborar un plano catastral. Porque ya entrando un poco en un tema técnico, un celular solamente hace uso de una sola red, que es la GPS, ¿no? Existen redes mucho más sofisticadas, por ejemplo la GNSS, que puede tener, hay equipo de alta precisión que tiene acceso a una gran diversidad de satélites a nivel mundial que pueden hacer que un levantamiento topográfico se haga con una precisión milimétrica, ¿no? Entonces es importante que eso quede plasmado en el plano para que el catastro tenga un mejor inventario de los inmuebles de una zona, ¿no? Y eso es parte también de la labor de los peritos registrados en la PDIET. Que eso antes no existía, antes habían también como de muy experiencia empírica, las personas hacían los levantamientos topográficos, era el que iba, medía, pero pues realmente no tenía el conocimiento técnico especializado para elaborarlo, ¿cierto? Sí, yo me topo con muchas imprecisiones en los planos de antecedente, principalmente cuando son planos muy viejos, porque te encuentras planos de los 70, de los 80. Entonces hay muchas imprecisiones en las medidas reales de los inmuebles. Sí, que una línea, un metro en una hectárea. Exactamente, sí, sí. Porque antes se hacían con cinta y esto, y ahorita es con equipo de alta precisión. Cierto, pues sin duda un tema que da para mucho y es muy interesante ir explorando todas estas peculiaridades acerca de los avalúos.
Por eso, pues, hoy que hemos hablado de estos peritajes inmobiliarios que hace un especialista y que son unos análisis que nos permiten tener conocimiento fidedigno del valor de nuestras propiedades, pues haremos estas conclusiones con los 5 consejos notariales acostumbrados que usted debe tomar en cuenta antes de comprar o vender un bien inmueble. Número 1. Anticípese y pida asesoría notarial antes de pactar el precio. Usted debe consultar a su notario de confianza. Nosotros le ayudaremos a entender la figura fiscal del avalúo, a comprender los impuestos adecuados para que no tenga sorpresas negativas ni sobresaltos y, por supuesto, le indicaremos con qué especialistas puede realizar este tema. Número 2, exija el avalúo profesional de un perito registrado. Asegúrese de que este avalúo lo realice alguien que tenga el registro ante las autoridades fiscales y gubernamentales. Un avalúo de un valuador que no tenga estas credenciales que lo avalen será pues prácticamente rechazado por las autoridades fiscales y por las notarías y no cumplirá su cometido. Número 3, verifique la coherencia documental. Antes de iniciar el avalúo, usted pues cerciórese de las medidas que tiene su propiedad, su terreno, de la distribución, de la construcción. Y bueno, estas cuestiones que son simples y de repente se pueden visualizar fácilmente en los planos, por supuesto en la escritura y en el predial. Es importante que todo sea consistente y que haya congruencia entre todas ellas, porque cualquier diferencia detectada por el perito pues tendrá que ser regularizada y eso conlleva retrasos y por supuesto encarece todos los trámites. Número 4, nos decía ahorita el arquitecto, tiene una temporalidad los avalúos, no dejen que caduque, considere la vigencia, típicamente 6 meses, planifique su proceso de compraventa para firmar la escritura dentro de este plazo, especialmente si hay créditos hipotecarios de por medio. Si el trámite se alarga, deberá pagar por un nuevo avalúo, lo que generará nuevos costos. Número 5 y final, documente el pago total en la escritura. Declare siempre el valor real de la operación, es por su bien, omite pagos o pagar por fuera. Eso le expone a riesgos legales, fiscales, como la presunción de ingresos por parte de la autoridad y la falta de deducibilidad para ventas posteriores. En el mundo inmobiliario, la mejor inversión no es un ladrillo y cemento, es la certeza de sus documentos. Así que asesórese con su notario. La fe pública siempre será su mejor garantía. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy hemos tenido el enorme gusto de platicar con el arquitecto Adriel Taracena Blé, perito evaluador certificado. Arquitectos, si quieren consultarlo, visitarlo, por favor díganos sus datos para que la gente vaya. Bueno, les doy mi teléfono, el teléfono de la oficina, 914-336-0320. La oficina está ubicada en Cunduacán, pero hacemos trabajos en todo el estado prácticamente. ¿Algún correo? avalúos@urbarea.mx, ahí con gusto los atendemos. Excelente. Pues muchas gracias, arquitecto. La verdad que ha sido una plática muy interesante. Nos quedaron muchos temas pendientes. Ya te invitaremos en otra ocasión si nos haces el gusto de acompañarnos. Y a todos ustedes, esperamos que hayan disfrutado tanto el programa como nosotros. Muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y sobre todo por esa claridad en la que lo hiciste. De verdad, muy agradecidos. ¿Algún consejo, comentario a los jóvenes que nos ven y a toda nuestra audiencia? Pues nada más agradecerles la invitación. Espero que lo que comentamos aquí haya sido de utilidad. Y a los jóvenes, bueno, pues prepárense, capacítense, traten de hacer lo posible por hacerse de los recursos necesarios para lograr sus sueños. Gracias, Pau. Gracias a todos. Y sobre todo gracias a ustedes que nos comentaron sus inquietudes, sus historias. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo programa de Fe Pública, donde buscaremos darles más y mejores soluciones. Y recuerden, como todos los lunes a las 8, tenemos una cita agendada. Hasta pronto.
Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.